Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es ver ese videito que yo les había dicho en la reunión anterior, que lo vamos a ver quizás un poquito más, que más profundizado, toda la anatomía y el funcionamiento del sistema respiratorio. Recuerden que el sistema respiratorio también está íntimamente conectado con el sistema cardiovascular, que es lo que vamos a ver en el próximo módulo, pero mientras tanto vamos a ir adelantando y viendo esto. Obviamente se va a terminar de completar cuando veamos precisamente lo de sistema cardiovascular. Ahora entonces vamos a ver ese videito que, si bien después va a estar también en el aula, acá lo que vamos a ir siendo es cualquier cosa que ustedes por ahí no lleguen a comprender, me avisan, lo frenamos y quizás tenemos la oportunidad de explicarlo un poquito mejor. Y si no, si yo veo que es algo que quizás sea interesante como para darle una explicación mayor, también lo cortamos y continuamos con la explicación. Bien, vamos entonces a compartir ese pequeño video. Yo sí le pido, a ver, bueno. Bueno, pero lo que pasa es que Ahí vamos. Esquema del aparato respiratorio. Las partes fundamentales del aparato respiratorio son vías nasales, faringe, laringe, tráquea, diafragma, bronquio, bronquiolo, alvéolo y el pulmón. Las vías respiratorias son el conjunto de conductos que permiten la entrada y salida del aire desde el exterior a los pulmones. Digamos, el camino que sigue el aire a través del cuerpo cuando ingresa al mismo. Fosas nasales. Son las dos cavidades comunicadas con el exterior por los orificios nasales. Bien, acá lo corté porque acá tenemos un corte de las fosas nasales, de la nariz, y acá perfectamente se ve el dibujito precisamente de los cornetes, que eran esas estructuras que yo les decía que eran tan fundamentales en la nariz. Son el lugar por donde penetra el aire hacia los pulmones. Poseen una mucosa nasal encargada de calentar el aire, ya que posee gran cantidad de vasos sanguíneos, humedecer el aire, limpiar el aire mediante el mucus y los pelos nasales, identificar los olores por el olfato, la mucosa olfativa. La faringe es un tubo muscular corto que sirve para la conexión entre la boca, las fosas nasales, la tráquea y el esófago, siendo un lugar común para el aparato respiratorio y el aparato digestivo. La faringe también está conectada con el oído a través de la trompa de Eustaquio, teniendo como función equilibrar la presión del aire entre el oído y la boca. A los dos lados presenta las amígdalas, glándulas de defensa inmunológica frente a los microorganismos. La laringe es una zona musculosa situada a continuación de la faringe y antes de la tráquea. Comprende la epiglotis, membrana que separa el tubo respiratorio del tubo digestivo cuando se produce la deglución para evitar la entrada de comida en los pulmones. Comprende también las cuerdas vocales formadas por cartílagos y músculos que permiten la fonación. La tráquea es un tubo de unos 13 centímetros que permanece abierto debido a 20 anillos cartilaginosos semicirculares, dejando pasar el aire de forma constante.
Sus células forman mucus para limpiar el aire y son ciliadas, de tal forma que su actividad mueve el mucus hacia el exterior para ser expulsado. Los bronquios son las dos ramificaciones de la tráquea, uno hacia cada pulmón. Su estructura es parecida a la de la tráquea. Los bronquiolos son las ramificaciones de los bronquios. El bronquio derecho se divide en 3 bronquiolos y el izquierdo en 2, según los lóbulos de los pulmones. Los bronquiolos se dividen a su vez en otros más pequeños hasta llegar a los sacos alveolarios. Anatomía del pulmón. El pulmón está compuesto por los lóbulos pulmonares, los alvéolos pulmonares y las pleuras. Los lóbulos pulmonares son las masas esponjosas y elásticas que forman los pulmones. Aparecen 3 lóbulos en el pulmón derecho y 2 en el izquierdo. Están situados en la caja torácica, formada por las costillas, el esternón, la columna vertebral y el diafragma, que es un músculo cuya contracción permite aumentar el volumen de la cavidad torácica. Los alvéolos pulmonares son diminutos sacos de paredes muy finas rodeados de numerosos capilares sanguíneos donde se produce el intercambio de gases entre el aire y la sangre. Existen unos 300 millones, lo que permite una gran superficie respiratoria de unos 100 metros cuadrados. Las pleuras son 2 membranas que envuelven los pulmones y que poseen un líquido entre ellas que permite el deslizamiento de los pulmones en la cavidad torácica durante los movimientos respiratorios. Intercambio. Si bien en el video anterior, en la reunión anterior, no nombramos ni hablamos de las pleuras, es porque básicamente no, o sea, no es que no haya patologías en las pleuras. Las pleuras básicamente son, como bien decía acá, unas membranas que recubren todos los pulmones, que obviamente van a ser como una capa protectora y que van a contener un pequeño líquido en el medio para que permita que el movimiento, nosotros tenemos que pensar que los pulmones están en contacto con los huesos, con las vértebras, con la columna, y que obviamente al moverse se pueden dañar. Entonces la pleura no es otra cosa que una capa protectora que precisamente, y con ese líquido que tiene adentro, hace que toda la dinámica respiratoria, cuando los pulmones se inflan, se hinchan con el aire que ingresa o se comprimen para expulsar el aire que está dentro de ellos, hay un movimiento. Entonces, si no estuviera la pleura con ese pequeño líquido que tiene adentro, siempre estaría como rozando, y esto lo podría dañar. Es como una especie de lubricante que tiene. Y como les decía, no las nombramos porque si bien no es que no tengan patología, pero la mayoría de las patologías que pueden ocurrir precisamente en la pleura, el tratamiento va a ser invasivo, o sea, va a tener que hacerse con una punción, como para extraer aire, como para extraer algún tipo de líquido, o como para extraer incluso sangre. Es lo que se denomina drenaje pleural. Y esto obviamente no se hace con ningún tipo de fármaco, sino que se hace en internación. Por eso nosotros desde la farmacia no vamos a tener ningún tipo de relación con ningún tipo de fármaco que se utilice para la patología en pleura. Bien, vamos a continuar un poquito más. Gaseoso. El aire entra por las fosas nasales, continúa por la tráquea, bronquios y bronquiolos, llegando finalmente a los alvéolos pulmonares. En los alvéolos de los pulmones se produce el intercambio gaseoso, ya que está intensamente vascularizado por las arterias y venas pulmonares procedentes del corazón. La sangre llega pobre en oxígeno y rica en dióxido de carbono al alvéolo. El aire que entra al alvéolo es rico en oxígeno y pobre en dióxido de carbono. Por difusión,
se mueven los gases desde la zona de mayor concentración a la de menor concentración. El dióxido de carbono de la sangre pasa al alvéolo. El oxígeno del alvéolo pasa a enriquecer la sangre. Tras el intercambio, la sangre va al organismo cargada de oxígeno y sin dióxido de carbono. Y así llegamos al final de este video. Bien. Como vieron en este pequeño videito, que les repito, también va a estar en el aula, acá nos muestra de una manera así un poco más didáctica todas las partes y las funciones de cada una de las partes específicamente del sistema respiratorio. Después, obviamente, vamos a ir viendo cuáles son las distintas patologías que van a tener un tratamiento farmacológico, como para poder comprender y entender por qué se van a utilizar diversos tipos de fármacos para precisamente poder saber el por qué. Acá, dentro de todo lo que es el aparato respiratorio, es algo que son patologías muy frecuentes, patologías que en la farmacia vamos a tener gente que va a ir a buscar esos medicamentos todos los días. Vamos a ver también, ya que también hablábamos un poco de acá de la zona de la garganta, que hablábamos de la angina. Vamos a hablar con respecto a la angina, a hacer obviamente una diferencia, porque una de las cosas que más frecuentemente va a ir una persona a comprar a la farmacia es un antibiótico porque le duele la garganta. Entonces vamos a hacer una aclaración muy importante con respecto a el tema de los antibióticos. Vamos a ver cuáles son los distintos tipos de anginas, ya que las dos más importantes las dos son de origen infeccioso, pero pueden ser virales o pueden ser bacterianas. Entonces, vamos a ver cuáles son las diferencias entre una y otra, como para poder saber aconsejar a la persona qué tipo de medicamento va a necesitar y, sobre todo, para tratar de que no se haga un abuso, de que no se consuman, sobre todo, antibióticos cuando no deberían consumirse, ya que el consumo excesivo de antibióticos es uno de los problemas más importantes con el tema de la automedicación, porque obviamente acá estamos hablando de un problema de automedicación, donde la persona va a ir a tratar de comprar en la farmacia algo para arreglar o para solucionar algún problema de salud que tiene, y que quizás con un fármaco que no es el que corresponde, puede empeorar la situación e incluso también puede empeorar la situación de los que lo rodean. Después vamos a ver muy bien por qué. Bien. Obviamente también vamos a hablar de la tos, vamos a hablar del asma, del EPOC, y sobre todo del hábito del tabaco, y cómo se puede, o qué puedo recomendar desde la farmacia para el abandono del hábito del tabaco. El hábito del tabaco sabemos muy bien que daña muchísimo todo lo que es el aparato respiratorio, que siempre es conveniente ni siquiera empezar a fumar, pero cuando ya la persona ya comenzó a fumar y que realmente cuesta mucho, bueno, vamos a ver que también hay un fármaco que va a ayudar y que precisamente va a ayudar mucho en el tema del el EPOC, y también tratar de impedir lo más grave que puede ocurrir, que obviamente es el cáncer de pulmón. Cosa por demás de importante. Y de paso, también con el abandono del hábito del tabaco se puede obviamente prevenir muchas otras dolencias
porque el tabaco, si bien nosotros estamos quizás muy acostumbrados a que daña el aparato respiratorio, el tabaco en realidad también es responsable de muchísimas otras patologías, sobre todo a nivel cardiovascular, y no solamente el cáncer de pulmón, sino que también puede hasta provocar cáncer de vejiga. Muchísimas cosas que no están relacionadas con el aparato respiratorio. Así que bueno, hoy ya vimos cómo está formado el aparato respiratorio, cuál es la función principal del aparato respiratorio, que obviamente es el aporte de oxígeno hacia los tejidos, hacia las células, para que éstas puedan obviamente funcionar correctamente. Y que también la función del aparato respiratorio es eliminar el residuo, que es el dióxido de carbono. En realidad, el aparato respiratorio es muy simple, la anatomía es muy simple, cómo está formado. Y ahí lo que me pareció muy interesante en este video es que toda esta parte dinámica de cómo el mismo dibujito iba viendo cómo iba recorriendo el oxígeno, perdón, el aire que ingresaba por la nariz. Recuerden que siempre es preferible la respiración a través de la fosa nasal, a través de la nariz, porque obviamente nos va a ayudar mucho, como ahí también lo decía en el video, a limpiar ese aire, a calentarlo y a lograr que también tenga un poquitito de humedad. ¿Alguna duda? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Algo que quieran preguntar? ¿No hay dudas? Nancy, Cele, Xiomara, Axel, Vero, Luján, ¿alguna duda? Miriam. Se puede confundir un dolor. ¿Qué tipo de dolor, Miriam? A ver. La falta de aire. Bien. Cuando falta el aire, cuando me cuesta respirar, después vamos a ver qué es lo que va a ocurrir. Sí, en realidad la falta de aire va a provocar dolor. ¿Por qué? Porque cuando la vía respiratoria no permite un ingreso de aire que sea el adecuado, uno va a tener que hacer lo que se conoce como esfuerzo respiratorio. Y ese esfuerzo respiratorio, que voy a tener que mover todos los músculos que están en el medio de las costillas. Y esos músculos que tienen que hacer un esfuerzo superior a el que normalmente se tendría que hacer, se van a contracturar igual que cualquier músculo de nuestro cuerpo. Y eso sí provoca dolor. Y no solamente que va a provocar dolor por esos músculos que van a estar trabajando más de lo que tendrían que estar trabajando, sino que aparte también puede haber un dolor precisamente por el problema que esté ocurriendo ahí, con eso que me esté bloqueando o tapando la vía respiratoria. Sí, sí, uno puede sentir dolor y que junto con esa falta de aire. La angustia y el estrés también tiene que ver también con eso, ¿no? Es que sí, totalmente, porque si nosotros pensamos que en no poder respirar, que el aire no puede ingresar, eso obviamente angustia muchísimo. Es una sensación de angustia muy fea, porque
que me estoy Dígamelo a ahogando, mí. ay, que me estoy ahogando. Sí. Me pasó eso en la competencia que le conté que había ido allá a Buenos Aires. Ah, sí. Ahora me encuentro en mi localidad, pero me pasó eso cuando me tocó competir para pelear con otra chica y me pasó eso que me faltó el aire. Yo digo, capaz que fue por la falta de, una, que era mi primera vez y dos, que estaba muy, muy nerviosa. Y sí, y sí, eso sí, Así eso es que sí. normal. Pero después cuando se te vaya pasando eh, la ansiedad del primer torneo, vas a ver que se No, va a ir sí, llegué a pasando. segundo puesto. ¡Esa! ¡Qué ¿Sabes? grande! Muy bien ahí, segundo puesto con falta de aire y todo. Sí, ¿Quién te paraba si no te faltaba el aire? sí. ¿Eh? Me pedían Bien, que me retire, pero dije, no, no me voy a retirar. muy bien ahí. Bien. ¿El resto? ¿Alguna duda o algo que quiera consultar o preguntar? Nadie. Bueno, entonces, obviamente, con esto damos ya por cerrado la clase de hoy. ¿Mm? Eh, recuerden, recuerden por favor, desde hoy hasta mañana a la mañana para aquellos que no hayan podido descargar el material, porque mañana a la mañana cuando me siente a subir los videos de hoy, van a estar todos los módulos cerrados, menos obviamente el de respiratorio. ¿Mm? Todo mal. Yo no sé hace cuántas clases que no me presento, así que no, no sé de dónde tengo que descargar. Bueno, busque, señorita. ¿Eh? El tema es Así que ahí así, me... chicos. Mil disculpas, pero realmente es algo que la coordinación administrativa, toda la parte administrativa me lo requiere, me lo pide, que por favor. Y ya hace varios meses que tenemos todas las cosas abiertas y no corresponde, no corresponde. ¿Mm? Así que ya les digo, ya me tiraron de las orejas, me dijo, cerrá, 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 y yo sigo dejando abierto para que puedan completar, buenísimo, Vero, para que puedan completar los que estaban un poquito rezagados, pero ya mañana a la mañana, mañana a la mañana cuando me siente a subir los videos de hoy, ya lamentablemente ahí voy a tener que tener todo cerrado. Bueno, que tengan una No, muy linda profe. semana. Nos vemos el viernes que viene. Chau, chau.